Bueno, entonces vamos a partir, ahí vamos a ir rotando los... Primero que nada, y antes de partir, me encantaría que se presentaran. Adelante. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, encantada de estar acá. Soy Catalina Garrido, cofundadora y directora técnica de Liva Company, una startup biotech chilena, que nos encargamos de cuidar la microbiota intestinal de las personas mediante el estudio de la inteligencia artificial y creando fórmulas específicas de probióticos que puedan ayudar a contribuir en distintos estadios de salud. Vendemos suplementos probióticos, pero también vendemos materia prima para toda la industria alimentaria, tanto de nutrición humana o animal, que quieran mejorar la nutrición de sus consumidores. Buenas tardes, yo soy Federico Gómez, cofundador y CEO de Plural. Es una fintech colombiana enfocada específicamente en atender un gran problema en Colombia, y es el acceso a productos financieros de los microempresarios, persona natural, en Colombia. Otorgamos microcrédito, abrimos cuentas bancarias y todo está enfocado mediante un modelo de riesgo usando AI y entendiendo muy bien este segmento que básicamente es el 90% de la economía colombiana. Esa situación ocurre en cualquier parte del mundo emergente, pero es tan grande la oportunidad y tan grande el problema solamente en Colombia que estamos enfocados 100% en eso. Un poco como empezando el tema del panel, y te voy a tirar la palabra primero, pero somos una fintech que hemos tenido un enfoque no solamente hacia el levantamiento de equity, hemos evitado sobre levantar equity, pero más que todo enfocándonos en un crecimiento sostenible apalancado en deuda, y por eso es que es relevante la historia nuestra aquí, pero quiero que tú hables primero. Adelante. Bueno, antes de la primera pregunta, eso es bien importante porque son dos industrias que requieren mucho capital para poder iniciar, o sea, investigación y financiación. Entonces, ahí va a empezar el debate y la conversación. ¿Por qué se toma la decisión de, obviamente, van pasando cosas durante la historia de la startup, pero por qué se toma la decisión de ir a deuda, de hacer bootstrapping, de entender que puede ser un camino algunas veces más complicado, pero también más orgánico el crecimiento? Bueno, en nuestro caso, Liva Company ha sido el crecimiento orgánico, como dices tú, basado en bootstrapping. Pero antes, ¿todos entienden el concepto de bootstrapping? ¿Sí? ¿No? Bueno, para los que no lo entienden, es un concepto que se le denomina donde tú puedes hacer crecer tu negocio con recursos propios y logras gestionarlo de forma con estrategia, de forma muy creativa para poder salir adelante y romper los desafíos de tu industria como tal. Como decía Rodrigo, yo soy de la industria biotech, es una de las industrias que tiene más necesidades de inversión y como barrera de entrada por la maquinaria que se utiliza, por el gasto que se tiene que hacer en I+D, etcétera. Algún ejemplo favorito para mí de bootstrapping fue Apple, por ejemplo, Steve Jobs, que partió de la típica historia del garage haciendo su software. Lo mismo el de Mark Zuckerberg cuando estuvo haciendo su primera página de red social. Y que fueron ejemplos de bootstrapping, que lograron hacerlo con recursos propios, lanzarlo y ser un éxito y responder a una tendencia. Y en Liva Company nos pasó algo parecido. O sea, nosotras, bootstrapping podríamos decir inicialmente a media, porque somos hijas de Corfo, que en Chile es una institución pública que financia con subsidios equity free proyectos de alta innovación y tecnología con el foco de fomentar el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico del país. Pero seleccionan a poquitos proyectos y nosotros postulamos para tener nuestros primeros capitales de inversión. Primero fueron tickets de $10.000, luego $20.000, luego $48.000, luego $60.000, después $120.000 y así. Fueron fondos pequeños que nos fueron impulsando nuestro crecimiento sin tener que perder equity de nuestra empresa. Y el crecimiento orgánico precisamente era, hay pocos recursos, cómo los gestionamos de forma inteligente para salir rápidamente al mercado y cómo empezamos a crear valor con productos desarrollados por nosotros sin necesidad de hacer una gran inversión en tecnología. Y una de las primeras estrategias fue partir desarrollando nuestra propia tecnología. Una barrera de entrada que teníamos de bioreactores era de $200.000 un bioreactor, una máquina, y nosotros la redujimos a $4.000. ¿Cómo? Construyéndolo. Hicimos nuestra propia construcción, nuestra propia máquina, grado alimentario que nos pudiera certificar, nos diera la entidad sanitaria permiso para producir y primera prueba, check, pasada.
Bueno, lo interesante del IVA Company además es que somos una empresa fundada por 3 mujeres del área STEM. Yo soy la directora técnica, yo veo la parte de bioproceso, yo fabriqué bioreactores, pero mi socia, que es ingeniera comercial, con máster en innovación y emprendimiento, tuvo que crear su propia herramienta para después ir a vender. Lo que producíamos con estos bioreactores, estas bacterias probióticas que se encapsulaban y después se vendían en un paquete, producto empaquetado en forma de suplemento. Y ella creó, sin presupuesto en marketing, su propia red de nutricionista mediante solo redes sociales, sin pagar en ads todavía, generando contenido que fuera visible para los millennials. TikTok, Instagram, hizo su propia estrategia para poder hacer un levantamiento comercial rápido. Y nuestra tercera socia, que es la directora de inteligencia artificial, que es Melissa Alegría, está por aquí presente, también partió haciendo bootstrapping. Ella, sin todavía tener necesidad de ir a vender y querer, empezó por entretención a crear un algoritmo que pudiera interpretar las diferencias de la microbiota poblacional de las personas cuando las personas enfermaban. Entonces ella comparaba microbiota entre personas sanas y enfermas, veía las diferencias significativas y decía, estas bacterias buenas son las que le faltan a la persona que se enfermó. Entonces cuando nos conocimos fue como un match perfecto. Tenemos tecnología para crear propia, tenemos capacidad productiva propia y tenemos un programa de comercialización propio para empezar a vender sin tanto inversión inicial. Entonces nuestros costos iniciales eran muy bajos, de lo que hablaban un poco de los inversionistas en la charla anterior. ¿A cuánto reducen la quema de dinero mensual que uno hace? Y ahí yo creo que nosotras bajábamos bastante todos los gastos que podía tener una startup de nuestro nivel ya en nuestro inicio. Y el poco dinero que recibíamos de los fondos públicos de Corfo los teníamos que reinvertir muy estratégicamente. Y por nuestra categoría de empresa en biotech, principalmente los primeros años de inversión fue solo en capacidad productiva. Crezcamos en hacer más capacidad de volumen. Ya logramos vender con esta estrategia de sin inversión en venta. Luego de que empezaban a ver las primeras utilidades, con la misma ganancia se invertían en publicidad y luego Nati cada vez intentando, la parte económica como se justificaba con el buen producto, un cliente de alto valor que quisiera tu producto y eso nos permitía a nosotros tener buena retención. O sea, teníamos retención partiendo de 60%, que es muy bueno para partir con un producto. Y luego nosotros era más tecnología, más capacidad. Ahora ya no solo vendamos al público final, tenemos que vender materia prima para la industria alimentaria. Entonces ahora era volumen en bulk, en saco. Y eso ha sido como el crecimiento orgánico. Y lo entretenido de esto es que en un inicio siempre nos creímos como que no estábamos en capacidad de ir a levantar dinero, que era lo chistoso, porque como no nos metimos en el rubro de venture inmediatamente, fue como, no, todavía podemos crecer más. Y nos pasó que después, cuando empezamos a entrar en el mundo del venture, nos dimos cuenta que habían empresas que tenían menos tracción, menos venta, menos capacidad instalada propia, y estaban con una idea levantando capital. Y nosotros decíamos, ¿por qué? ¿Por qué si todavía no se autovalidan? O sea, ¿hasta dónde podrían llegar ellos por sí solos? Y eso era un poco lo que nos empezó a pasar a nosotros. Nos empezamos a volver famosos en la prensa, gracias a los amigos de Prensiable. Nos empezaban a salir varias notas sobre lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo, y empezaban a tocarnos al revés, la puerta a los ventures. Oigan, Liva Company tienen buen EBITDA, tienen buena atracción, buenas ganancias, 200% de crecimiento del 2022 al 2023. ¿Están levantando inversión? No, todavía no, porque todavía podemos crecer más nosotras y estamos teniendo una buena atracción y las necesidades que estamos teniendo para satisfacer la demanda del público consumidor todavía las podemos satisfacer y reinvirtiendo en nuestro propio I+D y en nuestro crecimiento. Ahí podemos hacer una pausa. Lo primero es decir, tu historia es el deber ser, ¿sí? Por estadísticas, cualquier emprendedor debería intentar hacer lo que tú hiciste, ¿sí? Porque es un tema de probabilidades. Hablemos de datos, porque es importante que la gente entienda qué probabilidad tiene levantar equity y después qué probabilidad tiene levantar deuda, que esto es más complicado. Y estoy hablando de cifras que están en Crunchbase, que se supone que son lo más cercano a la realidad. En Colombia son como unas 6.500 startups registradas en Crunchbase, de las cuales solamente pudieron levantar equity 7%. ¿Sí? De ese 7%, el 40% es Rappi. ¿Sí? Y
el 80% de todo el equity que se ha levantado en Colombia solamente se concentra en el 3% de las startups que han levantado equity. O sea, es un privilegio de muy pocos. No tengo la cifra de cuánto de eso fue levantado entre 2017 y el 2021, pero estoy seguro que de esas muy pocas han podido levantar capital últimamente. Entonces, realmente es muy difícil, ¿sí? Es muy, muy difícil. La gran concentración está en tickets de 100.000, 200.000, que tú con eso no haces absolutamente nada, ¿sí? Ahora, deuda, de esas que levantaron equity, las que levantaron deuda, todos han levantado equity, es imposible levantar deuda sin equity, ¿verdad? Y solamente el 6%. De ese 6%, el 40% son fintechs. Por la naturaleza de la deuda, pues tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, te felicito, creo que todo emprendedor debería siempre buscar si esto es viable o no. No siempre es viable, montar una fintech con bootstrapping es cercano a imposible, sobre todo si estás en crédito, sí. O lo puedes hacer, pero ese bootstrapping implica que le metas por lo menos 2 millones de tu bolsillo para empezar, ¿sí? Porque sencillamente, sí. Pero el tema de las fuentes de financiación hay que verlo con beneficio de inventario y entender las probabilidades que hay para que eso ocurra. La deuda, ¿qué es la deuda a la hora de buscar mecanismos de fondeo? Sencillamente es un fondo de deuda, a diferencia de un fondo de equity, no se puede equivocar. ¿Sí? Si ustedes miran un fondo de equity, un VC tradicional, la forma como invierte es como ir a un casino. ¿Sí? Tiene 10 inversiones, sabe que se le mueren 8 y 2 tienen que sacarla del estadio. Y así funciona el VC. ¿Sí? No en deuda. En deuda es un negocio totalmente distinto donde ellos sencillamente le apuestan a jugadores que creen que le van a poder pagar su X% de rentabilidad, ¿sí? Y toda su due diligence y toda su capacidad de evaluar los clientes está en su capacidad de escalamiento, su tecnología, su equipo y su capacidad de levantar equity. No tienen que levantar mega rondas, ¿verdad? Pero sí tienen que estar permanentemente levantando equity para que apalanque en unos niveles de equity contra deuda que siempre tienen que ser sanos. Es un excelente mecanismo la deuda porque te permite escalar casi que ilimitadamente porque hay un negocio atrás, no es tan cíclico porque siempre va a haber, el fondo de deuda siempre va a querer ponerte capital si estás en capacidad de llevar retornos y no está tan dependiente del FOMO ni las valoraciones ni los sentimientos que se crean en cada ronda, sino es un negocio con mucha más tendencia a la razón y a los números. Dificilísimo levantar, fundamentalmente por una razón. El único país de América Latina que tiene un mercado interno de deuda es Brasil. Ningún otro lo tiene, ni siquiera México lo tiene. Y puede que haya, pero ha tenido muy malos, un par de casos, ha tenido muy malas experiencias en la Bolsa de Valores mexicana. Brasil por un tema de escala y por un tema de madurez del ecosistema fintech que nos lleva muchísimos años a todos juntos en América Latina, ha podido desarrollarlo. Entonces todos dependemos al final del levantamiento de deuda en moneda dura, que genera muchísimos riesgos o retos a nivel de acceso al capital y a nivel de temas de mercado de intercambio de monedas. Entonces, pues sí, eso, en el caso nuestro, la experiencia, ¿cuál fue? Decidimos salir muy temprano en nuestro camino a levantar deuda, sencillamente porque la oportunidad que tenemos en Colombia y los unit economics que hay en nuestro nicho específico, creímos desde un inicio que era muy atractivo para fondos que estuvieran metidos en el tema de financial inclusion. Fue un reto muy grande, pero eso, así como la probabilidad es complicada, la única posibilidad de vencer la probabilidad es intentarlo muchísimas veces, ¿sí? Nos reunimos por lo menos con 20 o 30 fondos a nivel mundial hasta que le dimos a uno que tenía la tesis específica de mercados emergentes y del nicho en el que estamos nosotros y logramos cerrar un fondo de deuda sin ni siquiera haber originado todavía los créditos. Estábamos todavía desarrollando las plataformas. Sin embargo, por temas de tesis logramos cerrarlo.
y bueno, pues cada quien tiene su historia, pero al final es un tema de pegarle a un modelo de negocio específico, pensar siempre en escalabilidad, pensar siempre en tecnología. En este negocio, creo que aquí tenemos como característica los que estamos en este foro, que vemos la tecnología como un catalizador de crecimiento. Es muy importante que se invierta muchísimo en tecnología para poder escalar realmente, y cuando la capacidad de escalamiento está, y ahí digamos la demanda en el mercado o product market fit, el tema de fondeo, si los números son los adecuados, pues llegará. Está buenísimo, y como la parte del panel, la idea es ir comparando. Ya fueron adelantando un poco la siguiente pregunta, pero claro, levantar deuda, normalmente, más en tu caso una fintech, no puedes probar el producto antes o en gran escala. ¿Por qué? Porque lo que tú decías, claro, tendría que sacar los amigos and fools, tendrían que poner mucha plata al principio, y al mismo tiempo en el tema del bootstrapping se tienen que tomar muchas decisiones rápidas, decir, oye, hay poca plata acá, pero estas son las prioridades. ¿Cuáles creen ustedes que son los temas más complicados de levantar deuda o hacer bootstrapping? Ya, entonces ahí nos vamos como ventajas, desventajas. A ver, en bootstrapping yo creo que veo las grandes ventajas de autonomía. Finalmente, cuando uno abre tu capital de la empresa a un VC o inversionista, etcétera, de cierta forma va cediendo ciertos grados de libertad en el porcentaje que vayas dando el equity de tu empresa, cómo se vaya distribuyendo el cap table. Entonces, autonomía creo que es una gran ventaja. Segundo, la creatividad pasa a ser no es una opción. La creatividad tiene que estar presente y te obliga a replantear en los momentos críticos de la empresa, que es cuando queda poca caja, cómo vamos a hacer una inversión estratégica. Tercero, creo que el aprendizaje. O sea, es muy cierto esto de que estés obligado a hacer y esa es la cuarta, una correcta administración de tus recursos, porque la caja es limitada, te obliga a tener cierto aprendizaje que necesitas validar rápido. O sea, pilotea rápido, equivócate rápido y replantea nuevamente, mejora continua rápido. O sea, no tienes tiempo para quemar dinero. Y eso te genera a ti que seas mejor estratega en la toma de decisiones y, como bien preguntaban delante sobre el sesgo en las mujeres, en tener mejor estrategia frente al riesgo. Entonces, creo que esa es otra opción. Y la otra ventaja que veo es el tema también del conocimiento, o sea, cómo conoces tú mejor a tu cliente en la respuesta y verificar rápidamente si lo que estás ofreciendo genera valor a tu consumidor. Estás enfrentando un problema real, un problema que es de interés para el resto, y que tu producto en sí lo estás desarrollando tan bien o necesitas perfeccionarlo rápido para que cubra bien ese problema y satisfaga una necesidad. Y como desventaja, obviamente se ve siempre el tema de la caja, que no tienes mucho margen para hacer inversiones rápidas. Muchas veces a nosotros nos pasa desde la tecnología que quisiéramos tener, no sé, el último HPLC en un laboratorio para medir. Entonces, ahí nuevamente significa como o postergarlo y hacer una estrategia en el tiempo sobre un paso a paso, y que de hecho creo que es hoy día la ley de lo que mencionaban también los Venture Capital en la charla anterior. O sea, no quememos tan rápido, quememos de forma más inteligente, bajemos la quema mensual de dinero y generemos rentabilidad sobre eso. Y ordenémoslo en el tiempo, o sea, no volvernos locos en tener todo en el momento. Pero muchas veces en el bootstrapping pasa a ser una desventaja porque llegan momentos donde tú necesitas una respuesta rápida y tienes que resolver. Para nosotros ese resolver, también hemos aprendido en este camino del bootstrapping que no es solos. O sea, que no todos los recursos los voy a necesitar tener en mi empresa y no todas las tecnologías voy a necesitar desarrollarlas yo en mi empresa. Y eso nos llevó a la colaboración. Colaboración con academias, universidades, otros centros de investigación privados, otras startups también, haciendo colaboraciones entre empresas. Y ha sido mucho más enriquecedor y exponencial el crecimiento gracias a esas colaboraciones. Hoy día tenemos patentes que hemos hecho por transferencia tecnológica sin pagar fee, sin pagar un upfront por la patente, simplemente pagando royalty por venta, y lanzando tecnologías que fueron bestseller el 2022 para nosotros, 2023, perdón.
y hemos replicado ese modelo de negocio donde finalmente lo que nosotros invertimos no lo vamos a invertir en un equipo interno, sino que lo vamos a ir a invertir a un grupo especializado de investigación que ya lleva trayectoria, que ya tiene tecnología avanzada y luego las vamos a licenciar. Entonces, ese escenario fue solo posible gracias a la necesidad de no tener la caja de en ese momento haber invertido en el equipo, en la tecnología y no tener que querer o la opción de cubrir todo. Entonces, diversificar, colaborar y crecer juntos ha sido también otra estrategia que nos ha permitido mantener el bootstrapping. En el caso de la deuda, el mayor reto es un juego de huevo o la gallina. Primero el producto para tener la deuda o primero la deuda del producto. Al final, la tentación es muy grande para una startup de salir a buscar el revenue que le está buscando el fondeador para cumplir un KPI y eventualmente darse cuenta que no puede escalar. La prioridad siempre debe estar la tecnología. ¿Sí? Si uno arma bases sólidas, es como un edificio, es igualito. La estructura tiene que ser sólida, si no todo se cae después. Tratar de buscar atajos y cumplir lo que te está pidiendo cualquier actor del sistema sin tener un fundamento sólido, eventualmente se acaba cayendo. Entre el huevo y la gallina, lo más importante es tener buenos fundadores técnicos, armar muy buena base tecnológica y lograr convencer a alguien que con muy pequeños signos o señales te dé la oportunidad de fondearte con deuda y después crecer. Y eso es muy complicado hacerlo porque usualmente son jugadores más tradicionales, muy poco arriesgados, que quieren ver un portafolio muy sólido antes de poder evaluar una compañía. Bueno, buenísimo. Ahí a ventaja y desventaja un poco también lo estuvieron ahí resumiendo. Y lo importante también acá es entender, ir armando visión a largo plazo de la empresa. ¿Hasta qué punto creen ustedes que se puede mantener la deuda o el bootstrapping? O si creen que al mismo tiempo se puede llegar a cierto punto de decir, oye, ¿sabes qué? Ya soy una empresa que muchos VCs pueden estar interesados, puedo ir a levantar capital, pero al mismo tiempo me quiero quedar ahí más pausado, porque todos entendemos que también el VC lo que va a hacer es que debería ayudar la plata que te entra a poder escalar muchísimo más rápido. Pero ¿en qué minuto tú dices o se decide decir, oye, ¿sabéis qué? Puedo seguir creciendo a baja escala sin ser una startup que después en unos años, varios años más, podría llegar a ser unicornio, pero también se pierde ese como lujo farandulero del mundillo startup? Tú dices porque si no hay venture, no hay inversión, no es farándula, no hay farándula. No, digo de la farándula del mundo startup en el cual las mayores notas desde Startup Latam, por ejemplo, las que más ven, las que más like dan, las que más comparten, la gente que hay que llevar al escenario, son la gente que levanta capital. Entonces, sí tiene algo más de glamour, farandulía, ese founder que levantó o que hizo el exit grandísimo a Estados Unidos. Pero claro, también hay muchas startups que están atrás y que dicen, oye, no necesito estar allá tan glamurosamente, pero aunque pudiera levantar capital, como tú lo habías dicho antes, digo, ¿sabéis qué? Me quedo acá, estoy bien, la empresa está bien, la cultura está bien, los números están bien y prefiero mantenerme en esta línea. De hecho, para adelantar un poco, pasó en Chile con una empresa de recursos humanos, no sé si la conocen, es Book, que ellos hablan sobre este tema, que ellos hicieron bootstrapping hasta que llegan a un punto muy específico que dicen, tengo que levantar capital. Pero la gente le preguntaba, ¿por qué levantáis capital? Y era porque decidió ir a escalar demasiado rápido y terminó siendo la serie A, creo que en ese minuto, más grande de Latinoamérica, por lo mismo, porque han llegado hasta bootstrapping en ese minuto. Pero ahí, obviamente, empezaron a salir más en prensa, se hicieron más faranduleros, empezaron a aparecer en más eventos, etc. Entonces, ¿en qué minuto se toma esa decisión de decir, oye, vamos por la empresa más que ese sueño que pueden tener muchos del nombre arriba de los rankings? Yo creo que tú diste un poco la respuesta en ese ejemplo de Book, que en verdad te la da también el mercado en el momento. Porque tú estás, a ver, cuando haces bootstrapping tienes un crecimiento en venta orgánico.
Entonces, tienes cliente y vas teniendo demanda. O sea, no es que te mantienes con los mismos clientes en el tiempo. Creces de forma exponencial, igual que una startup acelerada, pero logras con tus propias ventas reinvertir, crear capacidad productiva y seguir respondiendo cada vez más a la demanda. ¿Qué pasa cuando esa demanda explota y no te está dando la capacidad en el tiempo en reinvertir y responder a tus clientes? Creo que ese es un buen tiempo donde tú dices, bueno, a lo mejor podría considerar levantar inversión para crecer mi capacidad productiva para responder a esta demanda. La diferencia es, creo, en la etapa en la que estás para negociar cuánto equity vas a dar de tu compañía. Y creo que los perfiles de emprendimiento también son, los perfiles de los founders es muy importante también en el momento de decidir si vas o no en algún momento a levantar capital. Porque nosotros lo hemos conversado mucho, por ejemplo, en nuestro caso, en Liva Company. ¿Cuál es nuestra meta con la empresa? ¿Es nuestra meta convertirnos en un unicornio, por ejemplo, donde a lo mejor vamos a ser rentables después de 15 años? O porque es lo que estábamos hablando recién. O sea, la rentabilidad muchas veces, levantar capital no te significa que seas una empresa rentable, significa que estás creando tecnología y que estás creándola lo más rápido posible y en ese proceso se quema mucho dinero para luego cambiar ciertos rubros, ciertos nichos, crear una nueva forma de hacer las cosas como lo hizo Uber, Apple, Rappi, etc. O vamos a crecer respondiendo a nuestros clientes, abriendo nuevos mercados y vamos a ir creciendo de forma orgánica sin volvernos locos en 15 años y a lo mejor de aquí a 30 años y ser un poco esta empresa convencional antigua de cómo se crecían las empresas que fundaban, que partían a lo mejor haciendo tuerca y luego se convertían en una empresa que ensamblaba autos, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso es lo primero que uno tiene que decidir como emprendedor. ¿Qué tipo de empresario quiero ser y qué no? Y el momento de levantar capital creo que tiene que ver con demanda, riesgo, y el riesgo tiene que ver con la competencia. Hay alguien de la competencia que está avanzando más rápido que yo porque ahora levantó capital y me puedo quedar atrás como pionero en lo que estoy haciendo con mi tecnología o con lo que estoy proponiendo en el mercado. Y lo tercero, ¿cuál es la proyección de la empresa? Nosotros, por ejemplo, en Liva Company no descartamos levantar capital en el futuro. O sea, tenemos la ambición de construir la planta de probióticos más grande de Latinoamérica, pero al igual que Book, buscamos llegar en una posición donde tengamos nosotros, como decimos en Chile, el sartén por el mango, que es donde nosotros tenemos una posición de que tenemos una empresa rentable, podemos regatear entre qué inversionista queremos que entre a la empresa y cuál no vamos a ir por necesidad, no es porque la empresa, si el día de mañana no tengo el dinero, vamos a quebrar y no vamos a tener dinero para pagar a nuestros colaboradores, sino que más bien porque es una estrategia de crecimiento para hacer negocios juntos. Te invito a invertir a mi compañía para que crezcamos y generemos más rentabilidad juntos. Ese creo que ha sido nuestro foco y no descartamos la farándula. Esperamos volvernos un unicornio, un pink unicornio, como le dicen. En el caso de la deuda, para una fintech de crédito, su razón de ser es escalamiento exponencial, ¿sí? Y ahí lo importante es buscar buenos socios de deuda que tengan suficiente capital para acompañarte en el crecimiento. No es loco ver startups de fintech en crédito que levantan facilities de 100, 200 o 300 millones de dólares. Pocas fintechs de crédito han logrado crecer exponencialmente con equity. Solamente se me ocurre en este momento Nubank, que fue un fuera de serie y metió a QED, a Sequoia y logró llegar casi que a la bolsa de Nueva York a punta de equity. Pero eso es muy difícil que se repita. Lo más probable es que los fondos de deuda, que son mucho más líquidos, sean quienes te acompañen al crecimiento exponencial. Ojo, el equity siempre tiene que estar para temas sobre todo al principio, para temas de tecnología, temas de payroll, pero la idea es que el mismo flujo de caja de la empresa con la deuda te la vuelva sostenible. Una fintech debe eventualmente, en crédito, a punta de deuda, llegar a un break-even en un periodo de tiempo razonable por la dimensión de flujos que tiene. Sí. Bueno, ya tenemos que seguir avanzando. Simplemente una pequeña anécdota. Me ha costado, he estado muchas veces con Cata recorriendo Latinoamérica y me da risa porque creo que es el panel donde hablamos más rápido, donde hay 2 chilenos y empezamos a hablar con 1.5, entonces sí, es cuando avanza más rápido toda la conversación, así que esperamos que se haya entendido todo y le damos un fuerte aplauso a nuestros invitados. Muchísimas gracias.